Una voz en el desierto. Hoy vamos a hacer el pase del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Así que si tiene su Biblia o su celular, vamos a pasar por unos versículos, varios versículos de la Biblia que son importantes. El domingo pasado veíamos el profeta Malaquías, el último profeta, en las últimas palabras que dijo, porque fueron importantes, porque después de lo que dijo él, hubo 400 años de silencio. No hubo otro profeta en esos 400 años que pudiera decir, así dice el Señor. No hubo alguien más que trajera la palabra de Dios. Entonces, estas últimas palabras de Malaquías, del profeta Malaquías, fueron muy importantes para el pueblo. Las últimas palabras fueron: yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor, a quienes ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto, en quien ustedes se complacen. Y luego dice: acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, recuerden los preceptos y las leyes que les di en Horeb para todo Israel. Estoy por enviarles al profeta Elías, antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Entonces esas fueron las últimas palabras de Malaquías, y el pueblo pasó, fíjese, en estos 400 años del silencio, el imperio persa los estaba dominando cuando estaba el profeta Malaquías hablando, y luego llegó el imperio griego, y luego llegó el imperio romano. Y sabe que eso ya lo sabía Dios. Si usted se va a Daniel, ¿se acuerda de Daniel? Él fue durante el exilio, donde se llevaron a Jerusalén, se llevaron a los jóvenes, y uno de ellos era Daniel, y Daniel tuvo la revelación de Dios para interpretar el sueño del rey Nabucodonosor. En ese momento estaban siendo invadidos, se los llevó el imperio babilónico del rey Nabucodonosor, y este fue el sueño que tenía el rey. Y si se acuerdan, lo vimos el miércoles, por eso le digo, conéctese el miércoles para los estudios bíblicos, porque hablamos de la visión que tuvo Daniel. Porque el rey no solo pedía que interpretaran sus sueños, ¿sabe qué pedía? ¿Qué pedía el rey? No solo que le interpretaran el sueño, porque cualquiera puede tener una interpretación de un sueño, pero le decía a todos: ¿qué soñé? ¿Qué soñé? Decía el rey. Y nadie decía, pues quién sabe, o sea, nadie puede saber eso, solo Dios. Decían, solo un Dios puede hacer eso. Y esa oportunidad la agarró Daniel. Bueno, Dios le estaba dando esa oportunidad, y Daniel le adivinó el sueño, o sea, le dijo el sueño que estaba soñando el rey, que nadie más podía, y estaba empezando a matar a todos los magos, a todos los sabios. Decían, no, pues no puedes, pues de nada me sirves. Pero llegó Daniel y dijo, dame un tantito de tiempo, déjame orar, déjame encontrar a Dios, y vamos a resolver este problema. Y entonces Daniel fue a Dios, y Dios le reveló el sueño de el rey Nabucodonosor, el rey del imperio de Babilonia. Y este es el sueño de su majestad, dijo Daniel. Usted veía una estatua enorme, de tamaño impresionante y de aspecto horrible. La cabeza de la estatua era de oro puro. El pecho y los brazos eran de plata. El vientre y los muslos eran de bronce, y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. De pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua, imagínese, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y la hizo pedazos. Con ellos hicieron añicos el hierro, el barro, junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo como la que vuela en el verano cuando se trilla el trigo.
La historia de Daniel es muy impresionante, es genial, es uno de mis libros favoritos de la Biblia. Yo lo animo a que lea los primeros 6 capítulos y encuentra ahí inspiración para vivir su vida cristiana. Daniel recibió esta interpretación y se la dijo al rey. Le dijo: Dios va a establecer un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a estos reinos. Tal es el sentido del sueño, donde la roca se desprendía de una montaña, roca que sin la intervención de nadie hizo añicos el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios le ha mostrado su majestad, lo que tendrá lugar en el futuro. Esta roca que vino y destruyó esta estatua, esa roca es Jesús, es nuestro Señor Jesús, donde esa roca se quedó y empezó a crecer como una montaña. Es lo que estaba en el sueño y Daniel se lo interpretó. Pero lo que a mí no me quedaba claro es que Malaquías dice que va a enviar un mensajero que prepare el camino delante del Señor. Y de pronto van a ver al Señor en el templo. Entonces, ese mensajero que estaba antes de que llegara el Señor era Elías. Elías antes de que llegue el Señor, día grande y terrible. Pero, ¿usted sabe qué le pasó a Elías? ¿Cómo murió Elías? Es una pregunta capciosa. No lo mataron. Se lo llevó Dios, ¿verdad? En un carro de fuego, con caballos de fuego. Elías se fue al cielo. Y tanto era la confusión que la gente, pues vamos a ver dónde cayó. Pero se lo había llevado Dios. Y entonces, cuando el profeta dice, les voy a enviar a Elías, muchos pensaban que iba a ser el mismo Elías. No iba a ser una reencarnación, no iba a ser un espíritu, iba a ser ese Elías que se fue. Eso es lo que estaba esperando el pueblo judío. Pero no llegó ese Elías, llegó otro con el espíritu y el poder de Elías, dice Jesús. Y ese fue Juan el Bautista. Él fue la voz en el desierto. Miren, lo que pasó cuando llegó Juan el Bautista no pasa normalmente, ¿no? Los papás de Juan el Bautista, ¿saben quiénes eran? Eran Zacarías y Elizabeth. Zacarías era un sacerdote en el templo y miren lo que le pasó cuando fue al templo a servir al Señor. Esto fue lo que le pasó. El ángel, se le apareció un ángel y le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues Dios ha escuchado tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor. Él, fíjese lo que dice el ángel, él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Después de 400 años se aparece este ángel en el templo y le dice: ese Juan, ese va a ser Elías, el Elías que estaba prometido por Malaquías. Ese va a ser el mensajero que va a preparar el camino. Y así pasó. Juan creció y en el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea, Herodes era tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Iturea y Traconite, y Licinas en Abilene, el sumo sacerdocio, lo ejercían Anás y Caifás. En aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y ahí se cumple la profecía de Malaquías, cuando llega Juan y empieza a recibir la palabra del Señor, y entonces
vuelve a haber otro profeta en Israel. Y eso fue en el año 29. ¿Ahorita en qué año estamos? 2025. En el año 29 después de Cristo fue que pasó esto. ¿Por qué lo sabemos? Porque está mencionando en el año 15 del reinado de Tiberio César. Eso quiere decir que cuando murió el emperador César Augusto en el año 14, en el año 15 empezó el reinado de Tiberio. Bueno, después empezó a reinar Tiberio César, y 15 años después Juan empezó a hablar en el desierto. O sea, la Biblia es confiable, habla de hechos reales. ¿Alguien niega la existencia de Augusto César? No. Entonces podemos confiar en la palabra de Dios, que es eterna. Bueno, el punto es que Juan es ese mensajero que Malaquías habló, y entonces para mí tiene mucho significado que hay esperanza en el desierto. ¿Cómo es un desierto? ¿Usted ha pasado por un desierto? ¿Cuánta agua hay en un desierto? Ya nada más de hablar de eso, Dios es. Un desierto es difícil para vivir. Es árido y no hay vida. Entonces, también en el sentido figurado, Dios habla en el desierto. Hay una voz en el desierto espiritual. En el desierto de estar lejos de Dios, donde no hay vida porque hay pecado, porque hay esta soledad en el mundo, que no sabemos por qué estamos aquí. En ese desierto vivimos a veces. Bueno, en ese desierto está la humanidad. Pero hay una voz que clama en el desierto para poder tener fin, para que Dios defina esta sed profunda del alma. Dios tiene el agua de vida, y hay esta voz en el desierto. Dios quiere salvar a la humanidad, y Juan es ese señalamiento de dónde está la salvación. Él es un indicador, indica el camino. Así está escrito en el libro del profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen camino del Señor, háganle sendas derechas, todo valle será rellenado, toda montaña y colina será allanada, los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas, y todo mortal verá la salvación de Dios. Dios está por saciar la sed del mundo, y el trabajo de Juan es indicar el camino, ser la guía a la salvación. Y a mí me quedó muy claro, porque el Evangelio de Juan pone esta discusión que tiene con los sacerdotes y los levitas de ese tiempo. Llegaron los judíos y vieron a Juan que empezaba a hablar de Dios, y lo confrontaron y le dijeron: este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron a sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararnos, sino que confesó. Mire lo que dijo Juan el Bautista: yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Y entonces le preguntaron: ¿quién eres entonces? ¿Acaso eres Elías? Y le dice: no, yo no soy Elías. Entonces, ¿eres el profeta? Y le dijo: no, no lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Y Juan les dice: yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Algunos se habían sido enviados por los fariseos, los interrogaron: pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Dice: yo bautizo con agua,
pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Y a mí me queda claro que Juan el Bautista entendía bien su papel, su llamado. Dios le había dado el honor de ser esa voz en el desierto que alerta: ¡hey! Dios está por enderezar las cosas. Juan es como un señalamiento de tráfico. Uno no se detiene y admira el señalamiento del tráfico, sino que ve qué es lo que dice, hacia dónde apunta. Eso es lo que hace el trabajo del señalamiento de tráfico. No es alguien que se queda ahí para verlo, sino que te está avisando que algo va a pasar, que algo tienes que hacer. Y eso es lo que hace Juan. Dice: no me vean a mí, ya viene alguien que ni siquiera le puedo desatar las sandalias. Ya viene la salvación del mundo, se van a arreglar las cosas. Ese es el trabajo de Juan. Él se enfoca simplemente a eso y niega esas tres cosas. Yo no soy el Cristo, yo no soy Elías y no soy el profeta. Y entonces yo me confundí. Dije: pero pues ¿cómo? No que él era Elías. Pero lo que realmente está diciendo, si nos ponemos a estudiar, a meditar en esto, él se refería a Elías. Elías, el que se fue al cielo, dice: no, yo no soy ese Elías. No sigan buscando, yo no soy ese. Yo no soy el Cristo, yo no soy el que les va a dar salvación, yo no soy el rey ungido. Eso es lo que significa Cristo, el ungido. Yo no soy ese. Y lo que más no entendí, lo que más me causó problema, confusión, es que decía: yo no soy el profeta. Pero el profeta viene como con el artículo definido, ¿verdad? El profeta, él está diciendo: yo no soy el profeta, o sea, el number one. Yo soy un profeta, no el profeta. Era una diferencia, porque él no solamente no quería jactarse, aunque tenía las herramientas para jactarse. O cuando usted nació, vino un ángel y anunció todo lo que iba a hacer usted. Cuando usted nació, su mamá le dijo: cuando tú naciste, yo vi un ángel, se le apareció a tu papá. No, pero a Juan sí. Juan tenía las herramientas para decir: el ángel habló de mí. No, él no hace eso. Dice: no, yo no soy el Cristo, yo no soy nada de eso. Yo solo simplemente soy un señalamiento, soy una voz en el desierto. Su rol era anunciar. Pero de no ser profeta, cuando tuvo la palabra de Dios, a mí me confundió. Y los comentaristas bíblicos, los eruditos, dicen que más bien está siendo muy preciso. Él es simplemente una voz. Dicen: Juan no niega por simple humildad, sino que es para evitar la confusión teológica, entender bien lo que Dios está diciendo y haciendo. Es decir, no hay una comparación, no puede haber una comparación entre Juan y el Cristo. Juan y Jesús, no hay competencia entre ellos, no hay ni la más mínima comparación. Jesucristo es Dios, ¿ok? Entonces él quiere quitar todas las falsas expectativas que se podrían crear acerca de un profeta, porque no había habido un profeta en 400 años. Por eso cuando él empieza a hablar: Dios dijo, yo soy la voz en el desierto, la gente empezó a preguntar: ¿qué onda con este? Pero él dice: no, yo no soy Elías, no soy el Elías mismo. Y cuando dice el profeta, no un profeta, es que no es al estilo de Deuteronomio 18:15. Mire lo que dice Deuteronomio 18:15. Dice: las naciones cuyo territorio vas a poseer, está hablando con Moisés, las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros y adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de eso. El Señor tu Dios levantará entre tus hermanos, ¿qué cosa? Un profeta, ¿como quién? Como yo. No, dice Juan: no, yo no soy ese. Yo no soy ese. Ese es Jesús. Jesús es Dios, yo no soy ese. Entonces, él por eso dice: yo no soy el profeta que habla aquí de Deuteronomio 18. Yo soy pues una voz en el desierto nada más, que indica dónde está la salvación.
Juan es efectivamente un profeta, pero no un profeta que busca pues el protagonismo. Miren lo que dijo Jesús de Juan. Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Si no, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no. Pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual prepara tu camino, que es lo que hemos estado leyendo en Malaquías 3:1. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, miren lo que dice Jesús: el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan lograrán aferrarse a él, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Hasta ahí llegó. Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. Dice que aún nosotros en el reino de Dios somos más grandes que Juan. ¿Por qué? Porque podemos indicar dónde está la salvación fácilmente. ¿Dónde está la salvación? En Cristo. Y fue lo que dijo Juan cuando vio venir a Jesús, que dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, nuestra misión como iglesia, nuestra misión como seguidores de Jesús, es aprender de la humildad de Juan, que no se trata de nosotros. Nosotros no vamos a poder salvar a nadie. Nosotros no podemos, no tenemos ese poder. El que tiene ese poder es Jesús. Jesús es el que puede cambiar tu vida, puede darte una nueva vida, una nueva vida. Puedes nacer de nuevo en Cristo. Jesús es el Salvador, y nuestro trabajo es decir: conoce a Jesús. Ahí está Jesús. En la Biblia puedes conocerlo. Pero no hay nadie más que pueda traer salvación. Ni el pastor, ni un disque apóstol o profeta, santo, virgen, nadie. Solo Jesús es el Salvador del mundo. A Él debemos de señalar. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Nadie más. No hay otra cosa que te pueda salvar. Escucha la voz en el desierto espiritual de la vida humana, de la gente que está perdida, que no sabe por qué está aquí en el mundo, no sabe si alguien lo quiere. Dios te ama. Esa es la voz en el desierto. Dios te ama. Él es el mismo desde la creación del mundo y por la eternidad. Jesús es el Señor, no hay otro. Solo hay un Rey, y ese es Jesús. Él es el que puede cambiar las cosas desde adentro. Le voy a poner un ejemplo. Algo que me pasó. No sé si alguna vez se ha ido la luz en su casa y tiene refri y se va por mucho tiempo, y usted tiene carne ahí en el congelador, pollo, algunas sobras. ¿Qué pasa si ese refrigerador se queda sin energía eléctrica por una semana? Pero usted llega a la casa y dice: no pasa nada, lo voy a limpiar. Y lo limpia por afuera, bien bonito, hasta lo pule. Y dice: ya está limpiecísimo. ¿Y si lo abre? De nada sirve limpiar las cosas por afuera. Tiene que ir adentro al corazón. Y el único que puede cambiar eso es Jesús. El único que puede sanar tu corazón, el que te puede dar vida de verdad, es Jesús. Por eso, nuestro trabajo no es decir: yo te puedo ayudar. Yo no puedo hacer eso como pastor. El que te puede ayudar es Cristo, el que te puede ayudar es Dios. Mi trabajo es llevarte a Cristo. Como cristianos, ese es nuestro trabajo.
no soy yo. No es que yo sea especial. Es Cristo es que Él es especial, es el que puede cambiar la vida. Él es el Salvador del mundo. Él es el que puede cambiar las cosas por dentro y limpiarnos del pecado, del mal y darnos una nueva vida, un nuevo nacimiento. Para que tengas la ciudadanía de los cielos, para que cuando mueras sepas que vas a estar con Dios, que vas a estar con Cristo porque seguiste a Cristo. Puedes abrir los ojos, eres el único que te puede abrir los ojos para que veas el reino de Dios en medio de esta maraña, de este sinsentido, de la tristeza, del dolor. Cuando la noche parece eterna, nace el sol de justicia para que saltes como becerro recién alimentado, dijo Malaquías. Ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia trayendo sus rayos salud, y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. El día que yo actúe, ustedes pisotearán a los malvados y bajo sus pies quedarán hechos polvo, dice el Señor Todopoderoso. Si no has disfrutado una libertad así, es porque tienes que experimentar a Cristo. Solo Jesús te puede dar esa libertad que tanto anhela el ser humano, el ungido de Dios, el Rey eterno. Si tú rindes tu vida a Él, haciéndolo tu Señor, tu Rey, lo recibes en tu corazón, confesando con tu boca que eres pecador y que Él murió en la cruz por tus pecados y resucitó al tercer día, vas a experimentar esa libertad. Algo que escuchábamos ayer, que se me quedó, que dijo un pastor: ¿qué es lo que te atormenta? ¿Qué te atormenta? Dios puede quitar ese tormento en Cristo. Cristo tiene poder para quitar cualquier tormento. Cristo puede dar una paz que va por encima de cualquier tormento. Y aún en el tormento vas a encontrar paz. Así que deja ya la oscuridad y ven a la luz, que Dios te va a limpiar, te va a hacer su hijo, vas a recibir su Espíritu Santo. Porque Jesús murió por ti, porque Jesús te ama, Dios te ama, y en la cruz puso tus pecados y resucitó al tercer día para que tengamos esperanza. Y si tú ya lo hiciste, si tú dices, no, yo ya tengo esa felicidad, amén, aleluya. Pero si no, ¿qué esperas? Y si ya lo hiciste, si tú ya disfrutas de esa relación con Dios, de esa paz que solo Dios puede dar, entonces haz el trabajo de Juan el Bautista e indica que hay esperanza. Ese es nuestro trabajo como cristianos, como pueblo de Dios. Decir, hay un rey que te puede salvar. Hay un rey que te puede salvar. Hay un rey que puede limpiarte por dentro. Ese es nuestro trabajo, hacerlo con humildad. No se trata de mí. No me mires a mí, yo no soy perfecto. Estoy en el camino a la perfección. Le echo ganas, pero me voy a resbalar. Y si tú me ves a mí, te vas a defraudar. Porque soy un santo por la palabra de Dios, porque creo en Él, pero a veces me resbalo. Pero Cristo no. Y Él nunca te va a abandonar. Y Él tiene poder para cambiar las cosas. Así que con humildad, digamos, no soy yo. Cuando algo pase, no soy yo, es Cristo. Por eso damos oportunidad de agradecer a Dios. Porque no podemos quedarnos con la gloria es para Dios. Y así lo hizo Juan. Yo solo soy una voz que clama en el desierto. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si tú ya disfrutaste, si tú ya declaraste a Jesús como Señor, entonces yo te animo a que lo obedezcas en el segundo paso, en el bautismo, como Byron, como Edgar, que ya recientemente se bautizaron. Sigamos el ejemplo de Juan. Si somos parte del reino de Dios, seamos humildes. Tal vez tienes un milagro o Dios te ha mostrado algo especial, pero tú no eres el enfoque.
El enfoque es Dios. Cumplamos la misión de Dios con precisión como Juan, entendiendo que no se trata de nosotros, sino de señalar quién es el que da la salvación, y ese es Cristo Jesús el Señor. Seamos esa voz también para los que están en el desierto. Amén. Amén.